Vamos a orar, por favor. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Señor, Padre Celestial, amado Dios, queremos agradecerte por este tiempo, Señor, por este momento en el que nos permite, Señor, entrar a tu presencia con cánticos de alabanza, Señor. Entrar por tus atrios, cantando, Señor, y diciendo con nuestros labios que tú eres grande, que tú eres bueno. Gracias, Señor, porque el hombre puede perfeccionar su camino, Señor mío, solamente estando contigo, Señor, caminando contigo y recibiendo tu enseñanza. Y eso es lo que hoy, Señor, queremos pedirte, que tú perfecciones, Señor, nuestro camino, que endereces nuestras veredas, Padre, que nos permitas guardar tus mandamientos, Padre, en nuestro corazón. Todos tus dichos, Señor, que encontramos en esta revelación especial para tus hijos, que es tu palabra de Dios, que los guardemos en nuestro corazón para no pecar contra ti. Padre bueno, te pedimos que guíes este mensaje que estamos viendo a través del Evangelio de Lucas, Padre mío. Te damos las gracias por todo, porque has puesto en nuestro corazón estar hoy aquí y seguir, Señor, recibiendo de ti como hijos amados, Padre mío, obedeciendo tu bendita voluntad, que es que estemos cerca de ti, porque alejados de ti nada podemos hacer. Señor mío, te pedimos por los hermanos que por alguna razón no pueden estar. Señor mío, muéstrales, Padre mío, que tú eres el camino, la verdad y la vida, que no nada más es decirlo, sino que en verdad es caminar. ¿Quién podría pararse en un camino, Señor, y de qué le serviría estar parado en el camino sin seguirte, quedándose de pie ahí o sentándose ahí en ese lugar? Señor mío, te pedimos que des fuerzas al cansado, que le des ánimo al que está caído, Padre mío, que levantes a todo aquel, Señor, que está desanimado, y que sea tu bendita palabra y tus lazos de amor quienes los atraigan. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias y te pedimos que guíes este mensaje. Amén y amén. Adelante. Hola, buenos días. Bienvenida. Gracias. Muy bien, pues vamos a iniciar vamos a continuar, ya estamos en el 17, ¿verdad? Capítulo 17 del Evangelio de Lucas, ¿verdad? Si gustas, ¿quieres una Biblia para irnos siguiendo? Si quiere, si quiere los sigo ahí. ¿Los vamos leyendo ahí? Muchas gracias. Vale, para servirte. Sí, gracias. Cuida tu testimonio, se llama el mensaje de hoy. En la versión Reina Valera lo vas a encontrar como ocasiones de caer, ¿verdad? Dice ocasiones de caer, así lo dice Reina Valera en el capítulo 17, del versículo 1 al 4, ¿ok? Entonces, ahí es donde vamos hoy, el día de hoy, a enfocar nuestra prédica y la enseñanza que el Señor tiene hoy para nosotros, ¿ok? Las ocasiones de caer, ¿no? Como pueden ver, estamos dando continuidad a las enseñanzas magistrales del Señor Jesús que nos ha dejado ver en el Evangelio de Lucas. Estamos predicando Lucas de manera secuencial, capítulo a capítulo, versículo a versículo. ¿Sí? Y como les había mencionado, el tema anterior acerca de la enseñanza de Jesús sobre el divorcio, ¿recuerdan? Nos conecta ahora con este pasaje acerca de las ocasiones de caer. Porque, como les decía la vez pasada, ¿por qué nos enfocamos en pegar la enseñanza del divorcio con esta? Porque las dos son enseñanzas morales, ¿ok? Son enseñanzas de un corte moral que estaba dando el Señor Jesús, ¿ok? ¿Por qué morales? Porque envuelven la relación entre personas, ¿verdad? Las relaciones sociales. Y ahí está, por ejemplo, una definición que puedes encontrar rápidamente si lo googleas. La moral se refiere a las normas, principios y valoraciones establecidas dentro de una sociedad, ¿eh? Que guían el comportamiento humano, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos, ¿verdad? Si nos estamos comportando conforme a las reglas de la moral, ¿no? O a las buenas costumbres, es porque así se han
establecido en la sociedad, ¿verdad? Y definimos qué es bueno y qué es malo. Esas son las que ha definido el mundo. Muchas de ellas, afortunadamente, han sido definidas por la palabra de Dios, ¿verdad? Muchas de las reglas morales que hoy conocemos vienen de la palabra de Dios, ¿no? Hoy sabemos que robar no es bueno, incluso el incrédulo lo sabe también, ¿verdad? El que no conoce la palabra de Dios sabe de alguna manera que robar no es bueno. ¿Por qué? Porque la sociedad así se lo ha enseñado, ¿verdad? ¿Sí? Porque sabe que precisamente si roba, lo pueden meter a la cárcel, ¿verdad? Entonces dicen, no, pues eso no es correcto, porque no le gusta a los demás, no le gusta a las autoridades y a mí me afecta. Entonces, esto que vamos a ver hoy es una enseñanza moral también, así como lo fue la del divorcio, ¿no? ¿Por qué? El divorcio, recordemos, son dos personas que forman la institución del matrimonio, ¿no? Y que cuando se divorcian, ¿qué pasa? De igual manera hay una afectación del uno al otro, y no solamente entre ellos, sino que también afecta su familia, ¿verdad? A los amigos, y de manera general, los divorcios afectan a la mayoría de la sociedad, ¿verdad? Hoy vemos que la tasa, ese índice que está creciendo, ¿verdad?, de divorcios, lógicamente está afectando a la sociedad. ¿Por qué? Porque se está afectando esa institución que es la base de la sociedad, la familia, ¿no? Entonces, ¿qué viene con el divorcio después? Niños que quizá ya no tienen la misma posibilidad de tener educación de sus padres juntos, seguridad, es cierto, pierden seguridad al no saber qué está sucediendo, etcétera. Entonces, afecta a la sociedad, por eso es que es una cuestión moral. Y en este caso, cuando nos habla el Señor de las ocasiones de caer, no solo habla de los que se encuentran en una ocasión de caer en pecado, ¿sí? Alguien que está por cometer un error, ¿verdad? Por tropezar en una tentación y pecar, sino que también el Señor Jesús nos lleva más allá de estas situaciones de los que podemos pecar. Hace un énfasis especial sobre la situación donde no solo cae el que peca, sino que más gravemente lo pone él, todavía le da una mayor amplitud cuando el que peca hace caer a otros en pecado, ¿no? Eso es lo que nos va a hablar hoy el Señor Jesús. Y al ser nuevamente una conducta que afecta a más de una persona, ¿qué sucede? Se convierte en algo que afecta el ámbito moral, ¿verdad? Entonces, esta enseñanza del Señor Jesús está enfocada en eso, ¿sí? Pero bueno, vamos a revisar qué nos dice, porque yo les diría, bueno, sería que solo afectara el ámbito moral, terrenal, ¿verdad? Aquí en la sociedad, que dijeran, bueno, pues hubo una afectación, pero, ¿qué creen? La afectación del pecado y de hacer caer a otros llega más allá todavía. Traspasa el ámbito espiritual y eterno. Lo sabemos bien, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las causas del pecado, por ejemplo, en los primeros hombres, que lo estamos revisando los viernes con los varones? Pues el haberse alejado de Dios, ¿no? El que el hombre se alejó de Dios es esa muerte, que es una muerte peor. Sí, provocó la muerte física del hombre, pero también una muerte espiritual al tener que vivir condenado a estar alejado de Dios. ¿Ok? Vamos a ver entonces Lucas, por favor, Lucas 17, del 1 al 4. ¿Ok? Lucas 17, del 1 al 4. ¿Ya están listos? Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. ¿Se dan cuenta? Y lo pone con signos de admiración. Y más hay de aquel por quien vienen, ¿qué? Los tropiezos, dice, ¿verdad? Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale.
Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. ¡Wow! Una enseñanza hermosa de nuestro Señor. ¿Se dan cuenta? Vemos que el Señor Jesús nos lleva a dos situaciones que son de vital importancia. Son estas. En la primera, el causar que los demás pequen, ¿no? Es lo que nos enseña y nos muestra en el versículo 1 y 2. Y la segunda situación nos está hablando de pecado, arrepentimiento y perdón, ¿verdad? Versículos 3 y 4. En esos dos mensajes que da el Señor, esas dos enseñanzas del Señor Jesús, son en las que nos vamos a enfocar, ¿ok? En los primeros dos versículos, el Señor Jesús va a usar un mensaje bastante fuerte y claro, ¿no? Este mensaje yo lo escucho como una advertencia sobre pecar, por supuesto, pero también sobre hacer que otros caigan en pecado, ¿verdad? Pero el mensaje es tan fuerte y claro porque yo te diría los otros dos versículos a los que se refiere, te van a hablar precisamente, sí, de la gravedad de los primeros dos, pero también de lo que debemos hacer con esa situación. Cuando caemos en los primeros dos, el Señor también aquí, como dice su palabra, ¿verdad? El Señor nos mete en la prueba, pero también a la vez nos da la salida, ¿ok? Aquí nos está diciendo la gravedad, pero también nos está diciendo cómo podemos hacer para evitarlo y para compensar cuando caemos, ¿sí? Es tan fuerte, como te digo, y claro, que el Señor precisamente, cuando habla de uno de estos pequeñitos, está hablando precisamente de la gravedad que es hacer caer a quién. Cuando dice pequeñitos, son sus ovejas, ¿sí? Cuando dice a uno de estos pequeñitos, está hablando de sus ovejas. Recordemos, ¿quién era la audiencia del Señor Jesús? Lo hemos visto, ¿verdad? Lo hemos platicado también el jueves, lo decíamos. Tenemos que ver cuál es la audiencia. ¿Quiénes eran las multitudes que se juntaban a escuchar al Señor Jesús? Unos, sí, eran los fariseos y escribas que siempre estaban buscando tentarlo, ¿verdad? Y preguntándole y haciéndole preguntas para hacerlo. Ellos lo que querían era hacerlo caer precisamente, ¿sí? Fíjense cómo ahí estaban demostrando lo que el Señor Jesús les estaba advirtiendo. Ellos lo que querían era hacer caer al Señor Jesús en alguna contradicción a la ley para entonces decir, hey, ahora sí ya lo podemos ir a juzgar y matar. ¿Recuerdan? Lo que querían era matarlo. Entonces, estaban ellos, pero también estaban sus discípulos ahí, los que ya habían creído en el Señor Jesucristo. Y es a quienes en ese momento se está refiriendo, ¿no? Hacer caer a uno de estos pequeñitos, ¿sí? Porque lógicamente, ¿por qué iban a entender los fariseos que al decir pequeñitos se refería a ellos? Porque recordemos que los fariseos y escribas se sentían grandes, ¿verdad? Ellos se sentían maestros de la ley. Ellos, los sacerdotes, sentían que ellos tenían mayores privilegios que los demás, porque para ellos todos los demás, ¿sí? Eran pecadores, ¿verdad? Y por el contrario, el Señor Jesús está mostrando, estos pequeñitos, estas ovejas mías, son las que cuido. Así que, cuidado, aquel, ¿no? Que haga caer a uno de estos pequeñitos, ¿ok? Y bueno, había otro, ¿quiénes otros están en la multitud? Los que no creían todavía, quizá, pero que estaban escuchando la palabra de Dios con atención y que creen en ese momento estaban convirtiéndose. Los que al escuchar el mensaje del Señor, de repente decían, es verdad lo que él dice. Y de esos incluso había fariseos y escribas que pasaban a esa parte del grupo, ¿verdad? Porque también había fariseos, sabemos que se arrepentían. Dentro de esa audiencia, aquí el que
la que el Señor Jesús, digamos, está poniendo más el reflector es hacia los pequeñitos, hacia sus discípulos, los que estaban, los que ya creían y los que empezaban a creer. Esos que estaban, era como ir haciendo más grande ese grupo, uniendo su iglesia, como sucede hoy en día. ¿Se dan cuenta? Hoy en día sucede exactamente lo mismo. Hay una audiencia donde estamos escuchando y alguien que escucha por primera vez el Evangelio o que en ese momento, ¿no? Quizá es el Señor el que está llamándolo, se convierte, ¿no? Y así va, Él añadiendo a las iglesias, ¿verdad? A través de la predicación general que se hace, hay quienes en verdad reciben y el Señor hace una predicación individual. El Señor hace un llamado especial a cada persona. Lo platicamos creo que el jueves también, ¿verdad? Puede ser que se predique en un lugar con 2,000 personas, pero de ahí a lo mejor solamente 10 reciben el mensaje, ¿verdad? Y Dios pone en ellos fe y arrepentimiento y se convierten. Y dices, ¿y qué pasó con los demás, no? Si son como 2,000, es que el Señor es el que hace esa obra. Todos escucharon el mismo mensaje, ¿no? Todos se les predicó acerca de Lucas, de Juan. ¿Y por qué unos nada más? Porque el Señor es quien hace ese llamado eficaz, ese llamado irresistible cuando toca el corazón de alguien y dice, yo sí creo y me arrepiento, ¿sí? Y entiendo que en verdad he sido pecador y pide perdón al Señor y entrega su vida, es porque el Señor precisamente le hizo ese llamado irresistible, el que sucedió en la vida de cada uno de nosotros un día, ¿verdad? Los que ya recibieron al Señor Jesucristo en su corazón, sabemos que ese llamado irresistible sucedió en un momento, ¿verdad? Y quizá nos habían hablado mucho. Salud, salud, Rubén. Quizá nos habían hablado muchísimas veces o algún familiar, un amigo nos estaba insistiendo, ¿verdad? Y nosotros éramos duros. Pero llegó un día en que el llamado irresistible de nuestro Señor dijo, sígueme, como a Leví, como a Mateo, ¿no? Que llegó un día y le dijo, sígueme, como a Pedro, como a Juan, como a Jacobo, ¿verdad? Y tiraron las redes y lo siguieron, ¿no? Es ese llamado irresistible el que llama a las personas y son ese otro grupo que pasan a ser parte de los pequeñitos del Señor, pasan a ser sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, ¿qué dice? Y me siguen, ¿verdad? Y le obedecen porque conocen la voz de su pastor. Y dice, entonces el Señor Jesús dice, todos esos que me siguen son mis ovejas. Los que no, como los fariseos, que no creían, pues ¿por qué no creen en mí? Porque no son mis ovejas, ¿verdad? Así era, ¿ok? Entonces, aquí el Señor está dando un mensaje de advertencia clara de no hacer caer a esos pequeñitos, ¿sí? Entonces, por eso advierte sobre tropezarlos, ¿no? Sobre tropezar a algunos pequeñitos. Es como si hagan de cuenta, ahí donde estaba la multitud, Él estuviera apuntando hacia cada uno, ¿eh? Cuidado con hacer tropezar a cada uno de estos pequeñitos. Advirtiéndoselo, por supuesto, pues a los fariseos, que eran los maestros de la ley, ¿sí? Los escribas, que eran los estudiosos y que enseñaban también, ¿verdad? A ellos les está diciendo aguas con hacer tropezar. Pero también, ahí les va, estaban escuchando también los discípulos y los discípulos se iban a convertir posteriormente en maestros. Entonces, ese mensaje, si se fijan, el del Señor Jesús, traspasa temporalmente una barrera enorme, porque también a ellos, a todos los que se convertían y que después iban a ir a llevar el mensaje, le estaba diciendo, cuidado con lo que van a hablar, con el mensaje que van a dar y con su testimonio, ¿verdad? Para que no hagan caer a los demás. ¿Ok? Este es el mensaje del Señor. Es como, yo me imagino, como cuando estábamos en la escuela, ¿no? Y los que tengan a lo mejor hermanos más chicos, yo me acuerdo que luego mi hermano me iba a buscar, que lo estaban molestando los de sexto, ¿no? Porque yo le llevo 3 años a mi hermano, 2 años y medio, entonces yo estaba más grande. Y ya me decía que le habían quitado el lunch o que ya saben, ¿no?
Y pues ya ibas tú, el hermano grande tiene esa responsabilidad de cuidar a su hermano menor, ¿verdad? Y ya llegabas, hey, ¿qué pasó? Cuidado con que se metan con mi hermano, ¿eh? Este es mi hermano. Así estaba el Señor Jesús ahorita dando este mensaje. Hey, cuidado el que haga tropezar a uno de mis pequeñitos, ¿eh? Porque son míos, son mis ovejas, ¿eh? Se los advierto. Así, ¿no? Así el Señor Jesús poniendo su autoridad delante, ¿ok? Vamos a ver versículo por versículo para ir cavando hasta encontrar la pepita de oro en este mensaje. ¿Les parece? Vamos a cavar. Primeramente, vemos que el Señor Jesús pone claro que caer en el pecado es algo muy común. Es algo que a todos nos va a pasar en este mundo caído. Por eso dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienes, ¿no? O sea, él está reconociendo, y lo hablábamos el viernes, ¿verdad, hermanos? O sea, por supuesto que vamos a pecar, sí, seguimos aquí en un mundo caído, está lleno de ocasiones, ¿no? Para caer. Y por supuesto, como dice el Señor, imposible que no vengan los tropiezos. Sé que se van a tropezar, sé que van a caer, pero aquí hace un énfasis especial en algo mayor. Pero hay de aquel por quien vienen esos tropiezos, ¿verdad? No es lo mismo caer, pedir perdón y levantarse, que hacer caer a otro. Es lo que está diciendo, es más grave. Es más grave si ese tropiezo vino por tu culpa. Si tú fuiste el que le metió el pie, si tú le pusiste la piedra a tu hermano, es peor. Por eso dice, ay, acuérdense que cuando emite ayes el Señor, un ay, es porque es algo, es completamente lo contrario, ¿se acuerdan? A las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados aquellos que, pero cuando decía, ay Israel, ¿no? Ay Jerusalén, que matas a los y apedreas a los profetas, ¿no? Ay de ti. O sea, es, por eso lo dice ahorita como lo vamos a ver en el 2, ¿no? Más te vale atarte una piedra de molino, ¿verdad? En el cuello y echarte al mar, ¿ok? Entonces, vemos que hay claridad aquí en el Señor y lo dice claramente porque en este mundo, por supuesto, vamos a caer. Si lo hacemos con nuestro propio esfuerzo, es bien difícil. Va a haber cualquier momento cuando solamente estamos luchando nosotros contra el pecado, va a haber cualquier momento en el que caemos. Solos no podemos. Necesitamos de Él. Porque sabemos, y lo hemos dicho, hay tres enemigos, ¿verdad? Para el hombre. Uno es Satanás, ¿sí? Un enemigo poderoso, más no, lo bueno es que no es todopoderoso, ¿verdad? El otro es el mundo, que está también bajo el maligno, que él ha puesto todas las trampas en el mundo para que vivamos de una manera que ofende a Dios. Pero el tercero, que es el más poderoso, es nuestra carne. Nosotros mismos, ¿verdad? Somos el enemigo más grande de nosotros mismos, del hombre. Entonces, el Señor lo sabe perfectamente, que van a estar esas situaciones y que no las vamos a poder evitar, pero tenemos que ir a Él. No luchar en nuestras propias fuerzas contra esos tres enemigos tan poderosos, porque no vamos a poder. Solamente con la ayuda de aquel que more en nuestros corazones, ¿verdad? Del Espíritu Santo de Dios es como podemos nosotros resistir a las tentaciones y sortear esas situaciones de caer, ¿sí? Esa es parte de la herencia que recibimos de los primeros padres, el pecado, desafortunadamente ya lo tenemos ahí. Por esa razón es que vive y está constantemente el pecado, ¿verdad? En nosotros queriéndonos hacer caer, ¿sí? Es más, yo les diría a alguien que fue educado dentro de buenas costumbres morales, que puede esforzarse por cumplir con algunos estándares porque así lo enseñaron desde niño, ¿sí? Aún así, ¿qué creen? Finalmente llega a caer. ¿Qué tanto puede esforzarse una persona sin Cristo para cumplir con todos los estándares de la ley? Imposible, ¿verdad?
Imposible, nadie puede solito. Es más, veíamos a Job. El Señor lo catalogó cuando Satanás pidió que probarlo. El Señor lo cataloga, ¿verdad? Bueno, más bien el Señor es quien lo pone en el aparador, ¿verdad? ¿Recuerdan? Él le dice, oye, ¿ya consideraste a mi siervo Job? Y lo consideraba justo, ¿verdad? Un varón justo, o sea que buscaba hacer lo recto delante de Dios. Aún así, Job no era un hombre perfecto. Quizá tuvo una educación moral muy buena por sus papás, le enseñaron muchas cosas, el comportarse bien le trajo riquezas, pero le faltaba la parte más importante, conocer realmente al Dios verdadero, ¿verdad? Entonces, así cualquier hombre pueda haber sido educado con las mejores costumbres, portarse bien, y a veces pasa, ¿no? Algunos me han dicho, es que hay algunas personas que no son creyentes, que a veces su vida, ¿no? Pone el testimonio de su vida, a veces hasta nos deja mal a los que sí somos creyentes, ¿no? Se comportan mejor que los creyentes. Y es verdad, moralmente quizá fue una persona bien educada, pero sin embargo eso no es la salvación, y en cualquier momento que creen va a haber un pecado, y el principal y más grande en esas personas es el orgullo. Precisamente se vuelven tan autosuficientes que creen que ellos pueden cumplir con todo, que en el momento que tienen que decidir a favor del Señor, ¿verdad? Creer en Él, dicen, pues yo no lo necesito, ¿no? Yo no soy pecador, yo no soy ladrón, yo no soy homicida, yo nunca he matado, yo nunca he robado. ¿Para qué necesito el perdón de Dios? Y ese orgullo que les genera su autosuficiencia los aleja del Señor, ¿verdad? Entonces, todos, al final, absolutamente todos, tenemos que ir al Señor, porque haciéndolo en nuestras propias fuerzas, ¿qué creen? Terminaremos cansándonos tratando de hacer las cosas y nunca lograrlas, y eso genera raíces de amargura, ¿no? Aquel que dice, es que yo ya quise, pastor, es que yo ya intenté, es que yo sigo y yo sigo y yo sigo y no puedo, que genera una raíz de amargura. ¿Por qué no puedo? Porque te hace falta el elemento principal. Dejar todas tus fuerzas y poner toda tu confianza en el que sí puede hacerlo. Ese es el problema. Nos levantamos, ¿no? Con ánimo, queriendo luchar contra el mundo, y de repente apenas ya alguien se nos cruzó o algo y ya estamos con el claxon, ¿no? Y ya nos enojamos, se nos acabó, ¿verdad? Ese ánimo. Y ahí es donde debemos de entender, sí, fue una ocasión de caer, pero tengo que ir al Señor, ¿sí? Señor, perdóname. Sí, me equivoqué, sí, ya me volví a enojar, ya le contesté mal a mi esposa, ya le contesté mal a mi esposo, pero perdóname, Señor, ¿no? Fortaléceme tú y vas a ver cómo cambia. Y en ese momento, y ahorita lo vamos a ver, pídele perdón a Dios y a la persona que ofendiste, ¿ok? Y ahorita ese es el mensaje que nos va a dar el Señor. Antes quiero que veamos otro versículo, Hebreos 12:15, por favor, para que entendamos esto, que nosotros mismos no podemos alcanzar esa perfección de la que hablábamos en el Salmo 119 al iniciar, ¿recuerdan? Hebreos 12:15, ¿quién lo tiene? Quien lo quiera leer. Hebreos 12:15 hasta el final de tu Biblia, es más, ya está aquí. Quien lo quiera leer, por favor. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y que por ella muchos sean contaminados. Amén. Ahí está. ¿Se dan cuenta lo que yo les decía? Mirad bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ok, la gracia de Dios sabemos que es algo que no se alcanza por méritos, ¿no? Sin embargo, en Hebreos al decir esto es porque se lo está hablando a los que ya han recibido la gracia, ¿sí? Y que no pueden alcanzar precisamente porque no han entregado su vida completamente al Señor de manera sincera, ¿no? O sea, está hablando de una iglesia donde ya hay
quienes han creído en el Señor, pero que recordemos qué está pasando en Hebreos 12, ¿verdad? En Hebreos 12 muchos están queriendo regresar al judaísmo, están queriendo regresar a la religión, ¿sí? A las leyes, a la circuncisión, ¿no? Estaban queriendo regresar muchos de ellos. Por eso les dice, cuidado, porque no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y que brotando alguna raíz de amargura les estorbe. Y por ella muchos sean contaminados. Híjole. En verdad, amados, esto es algo grave. Aun cuando pueda lograr alguien cumplir ciertas reglas, como les decía, al estar educado e inmerso en ellas, ¿qué creen? Va a terminar cumpliendo cosas que no necesariamente son dictadas por Dios. ¿A qué voy? Eso es lo que pasaba con los hebreos, ¿no? Ellos, mucho de su religión era, ¿recuerdan? Era más bien costumbres, cosas que se habían puesto dentro de su religiosidad. No necesariamente eran la palabra de Dios, ¿sí? Pero ellos las cumplían, como el ejemplo claro que pone el Señor. ¿Por qué no se lava las manos Jesús, no? ¿Se acuerdan del fariseo que se espanta, ¿no? Porque Jesús y sus discípulos no se lavaban las manos, ¿no? Cuando Jesús no estaba cometiendo ningún pecado, porque eso de lavarse las manos era una tradición rabínica que habían impuesto, pero no estaba en la Biblia, ¿no? Y el Señor les dice, hey, lo que contamina no es lo que entra, ¿no? Sino lo que sale de la boca del hombre. Cuidado, ¿no? Entonces, esto es lo que estaba sucediendo y es lo que sucede hoy en la actualidad. Podemos, sí, haber sido educados y conocer muy bien las reglas del mundo. Podemos conocer muy bien todo cómo debemos de comportarnos en el mundo. Pero eso mismo es lo que nos puede, como les decía hace rato, llevar a ese pecado, incluso hasta de orgullo, ¿no? Porque a lo mejor, creyendo que yo conozco todas las reglas del mundo y las cumplo, no vaya yo a cumplir las del Señor. ¿Sí? Que me llene yo de orgullo y diga, yo no necesito de esto, yo no soy pecador, yo pago, como yo lo decía, ¿no? Antes de convertirme. Si yo pago mis impuestos, ¿no? Yo contribuyo con mi país, yo trabajo, yo no le hago daño a nadie, al contrario, ¿no? Pago más que otros, ¿no? De eso no se trata. Pero se dan cuenta cómo el orgullo te llena, ¿no? Y tú crees que no eres pecador, cuando eres en verdad. Eres pecador y necesitas del perdón del Señor, ¿sí? El Señor sabe y reconoce esa condición en nosotros, aún para aquellos que han vuelto a nacer. También los que hemos vuelto a nacer, que nos hemos convertido, tenemos esa misma lucha. Muchas veces seguimos dejando de obedecer al Señor porque vuelve a brotar de nosotros alguna raíz antigua, ¿verdad? Nuestro viejo yo, y nos dice, no, es que yo creo que no es así como dicen, ¿no? Me ha pasado ahorita mucho, y ahí es donde, cuidado, una advertencia con los falsos maestros, que no solamente arrastran a los no creyentes, sino a los creyentes. Hay gente que me ha dicho, no, es que ahora me llegó un libro tal que dice que trae otras ideas, ¿no? Que no es como nosotros lo hemos creído. Ah, ¿no? O sea, una revelación nueva y especial. Quiere decir que la iglesia lleva 2000 años equivocada, ¿no? Alguien me ha hecho saber. Y son precisamente ya cuando lees, son esos exactamente como los de Hebreos 12, los que están regresando, toman algunas costumbres del judaísmo, ¿no? Y están diciendo que se tienen que cumplir. Y dicen que no se tiene que cumplir nada prácticamente, cuando te das cuenta que los están regresando al cumplimiento más de las obras, ¿no? O simplemente encuentras mensajes en internet que les he dicho mucho cuidado con lo que escuchan, porque suenan muy bonito. En internet encuentras gente de veras que tiene una capacidad de ser comunicadores, wow, ¿no? Y que tú mismo los puedes escuchar como creyente y dices, oh, sí, suena bien bonito. Pero cuando ya lo lees a profundidad y si te vas a ver el contexto, te estás dando cuenta que no están haciendo una buena exégesis, no están extrayendo
el mensaje correctamente, ¿no? Y nos empiezan, ¿por dónde creen que va a venir la apostasía, amados? ¿Se acuerdan que la palabra habla de que va a haber apostasía al final de los tiempos? De ahí va a venir, casi estoy seguro. La apostasía va a ser de esas nuevas tendencias e ideas que nos estamos metiendo en el celular, ¿sí? Y que nos dejan a veces, nos dejan una idea que parece tan buena, la explicaron tan bien, y dices, me parece mejor. Sí, es cierto. Y aguas, porque ahí viene la apostasía y muchos van a querer y van a empezar a dejar las iglesias, van a querer decir, yo ya no necesito un pastor, yo, yo mismo puedo, yo solito, ¿no? O aquí yo con mi celular. Pero recuerden, el pastor es a quien el Señor ha puesto y es el que está orando por ti. Ese es tu pastor, es el que ora por ti, el que te conoce, el que huele a oveja, ¿verdad? El que es diligente en conocer el estado de sus ovejas. Yo les preguntaría, los pastores famosos que están predicando, ¿te conocen? ¿Saben tu nombre? ¿Saben lo que estás pasando? ¿Saben cuál es la problemática? ¿Cómo se llama tu esposa? ¿Cómo se llama tu esposo? ¿Cómo se llaman tus hijos? ¿No? ¿De qué te duele? ¿No? Pues no, ¿verdad? Entonces, por eso, amados, tu pastor y debemos de ir precisamente a las enseñanzas que Dios pone en un pastor y que te conoce. Y el Señor así lo dispuso, ¿verdad? Que fuera uno a uno, uno a uno. Él así se le llevó 3 años y medio discipulando a sus discípulos, ¿no? Día y noche comiendo, para conocerlos, para saber qué enseñarles y para orar por ellos. ¿Qué hacía el Señor Jesús cuando se levantaba de madrugada? ¿No? Dice que se levantaba muy temprano antes que todos. Seguro estaba orando para fortalecer a sus discípulos. Él sabía perfectamente, como dicen, de qué pie cojeaba cada uno, ¿verdad? Él era diligente en conocer el estado de sus ovejas. Él conocía exactamente qué problemática tenía cada uno. Entonces, amados, cuidado. Y esas son precisamente, esta advertencia viene también para ese tipo de pastores, ¿no? Porque hacen tropezar a muchos, los hacen caer y creen que no va a pasar nada. Y en verdad, sí va a pasar. El púlpito es algo de lo que tenemos que tener mucho respeto. Todo lo que se predique aquí debe de estar en la palabra. Si son ideas personales, revelaciones, cuidado, porque ya hay un engaño, ¿verdad? El enemigo, y es otra de las maneras de hacer caer a otros. ¿Ok? Muy bien, sigamos. Vemos que el Señor Jesús, sí, al decir que es imposible que vengan los tropiezos, no lo está dejando como un pretexto, ¿verdad? Para que entonces digamos siempre, pues ahí está. El Señor Jesús lo dijo, ¿no? Que era imposible que no vinieran tropiezos. Entonces, por eso yo vivo de esta manera. No es así. ¿Se dan cuenta? No es así. El Señor Jesús simplemente está diciendo, ¿sí? Que la tentación, sí, está a la puerta y que todos vamos a caer, pero no lo deja como un permiso para pecar, para decir, soy hombre, ¿no? Y sí, es verdad, somos hombres, pero también, sí, tenemos que ir y recurrir, como yo les decía, a Él para ser fortalecidos, porque no podemos vivir siempre en el mismo pecado, ¿verdad? Siempre con los mismos errores, porque entonces, ¿cuáles son los frutos? ¿Dónde te ha demostrado el Señor realmente? ¿No? Es evidencia de salvación. Entonces, no es una ocasión, no es un permiso para pecar, ¿sí? Simplemente está reconociendo nuestra naturaleza y la necesidad que tenemos de Él. Y por el otro lado, el Señor también está diciendo, para exaltar la gravedad de aquellos que hacen pecar a otro hermano, ¿sí? Está diciendo precisamente la otra parte, ¿no? Que dice, cuidado, ¿no? Mejor fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar a aquel que hace pecar a otro hermano,
¿sí? Que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. ¿Vendrán tropiezos a nuestra vida? Sí, hermanos. Pero cuidado con... Nosotros podemos tropezar, sí, pero cuidado con hacer tropezar a otros. Cuidado con facilitarles a otros el pecado, ¿sí? O que sean ellos mismos, cuidado, que seamos nosotros mismos tropiezo para otros hermanos. Por eso es que está enfatizando esto el Señor, ¿sí? Cuidado, es tan grave hacer eso que más te valiera ponerte esa piedra y aventarte al mar. A ese grado lleva el Señor Jesús esta falta. Y puede ser cometida por cualquiera, ¿eh? Créanme. No podemos decir, bueno, pero yo no enseño, yo no soy maestro. No, pero tu testimonio puede tropezar al otro. ¿Qué pasa si tus vecinos saben que eres creyente? ¿No? Ay, es cristiano. Porque oyen además que pones alabanzas, pero también oyen que cuando no hay alabanzas, te metes unas peleas con tu esposo, tu esposa, y de repente hasta se oyen groserías y malas palabras y qué óvole, ¿no? Y vuela un traste. ¿Qué testimonio es ese, no? ¿Están de acuerdo? Es más de tropiezo. ¿Qué es lo que dicen las personas? Ay, no. Si eso es ser cristiano, no. Mejor me regreso, ¿verdad? Mejor me voy con los demás. ¿Se dan cuenta? Nuestro testimonio puede ser de tropiezo a otros. Si nosotros hemos declarado que somos hijos de Dios, de esa misma manera debemos de vivir con ese testimonio, ¿no? Si en mi trabajo yo les digo, no, es que yo soy cristiano, ¿no? Y de repente algún amigo, oye, vamos a hacer ahí alguna tranza, ¿no? Pues órale. Pues, ¿qué clase de cristiano eres, no? O mientes, ¿sí? Y se dan cuenta, ¿no? No sé, te andaba buscando el jefe y no le contestas y está ahí el compañero de al lado, ¿no? Oye, y le marca a él, dile que no estoy. Oye, pero pues sí estás, ¿no? Estás mintiendo. ¿Te das cuenta? ¿Qué dicen ellos? Pues son iguales. ¿Cuál buen testimonio, no? ¿Qué diferencia hay entre ser un hijo del reino y ser un hijo de Satanás? Pues se portan igual, son igualitos, ¿verdad? Entonces, ¿se dan cuenta? Cuida tu testimonio. Guarda tu testimonio porque tu testimonio puede hacer caer a otros. Puede hacer caer a otros, ¿sí? Nosotros como creyentes no debemos participar de los actos que para este mundo ya se hayan vuelto normales, ¿no? Hay cosas que se han normalizado aquí. Nosotros no podemos hacer esas cosas, ¿sí? Que para el mundo ya las consideran como no están tan mal, es normal, todo el mundo la hace. Nuestro testimonio se mancha cuando hacemos eso. ¿Cómo decir que eres hijo de Dios si llegas todo manchado y todo sucio, ¿verdad? Dicen, a ver, ¿qué pasa? Yo les decía, creo que el viernes, ¿no? Somos embajadores de un reino diferente ya. ¿Cómo se comporta un embajador? Por ejemplo, el embajador de México en China. Pues no llega todo ahí mal vestido ni nada, porque estás hablando de que va a una reunión con puros embajadores de otros países, ¿verdad? Y cuando ponen el himno de China, pues no lo canta, ¿no? No tiene por qué cantar el himno de China ni saludar a la bandera de China. Pero cuando se levanta la bandera de México, se tiene que parar y saludar, ¿no? Y cuando pongan el himno, cantarlo. Porque si voltean y lo ven y él está acá en el celular, ¿no? Cuando está el himno, ¿no? Es el de México, ¿no? ¿Que no vino el de México? Sí. Ahorita que acabe el himno ya, ¿no? Hasta les doy mis palabras. Oye, qué falta de respeto. ¿En verdad será el embajador, será mexicano? Todo, ¿no? Tenemos que representar al país del que somos. Nosotros ya no somos, ¿qué? De este mundo. Somos ahora
de un reino celestial en donde nos tenemos que comportar conforme a las normas del reino que representamos, ¿verdad? Somos embajadores. Entonces, cuidamos nuestro testimonio delante de los demás, ¿sí? ¿Para qué? Precisamente puedan decir, hey, sí, este sí es un hijo de Dios. En verdad no nada más lo dice, no qué bonito habla, sino también su vida lo demuestra. Su vida demuestra quién es, ¿sí? Fíjate bien, Pablo le dice a los corintios, y acuérdense, ¿quiénes eran los corintios, no? Venían, híjole, idolatraban cantidad de dioses paganos que sus dioses parecían más humanos que dioses, ¿verdad? Tenían más pasiones peores que las de los hombres. Zeus, ¿no? ¿Qué pasaba con Zeus? A cualquier mujer que veía de la tierra, quería y tenía hijos con ella, ¿no? O sea, por eso te digo, parecían sus dioses más terrícolas que ellos, ¿no? Y dice Pablo a los corintios, Pablo no les pedía en sus cartas, sí que no se juntaran con los fornicarios. Dice, es imposible pedirles que no se junten con los fornicarios, avaros o ladrones de este mundo, dice, porque al final todos son, ¿no? ¿Sabes cómo decir a los corintios? No, ya no te juntes con los que alaban a Diana. Pero pues casi toda mi colonia, ¿no? Entonces ya no le tengo que hablar a nadie. No, no, Pablo no decía esto, sino que les decía, fíjense, algo todavía más allá. Vamos a leer 1 Corintios 5:11, por favor. 1 Corintios 5:11. Dice Pablo a los corintios. Dice, más bien, o sea, les está diciendo, no, es que no se junten con todos, ¿no? Fornicarios, no, no, no. Si no, no se podrían juntar con nadie. Todos son iguales. Más bien os escribí, fíjense, que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal, ni aun comáis. Fíjate qué está diciendo. Con ninguno que, llamándose hermano. De esos son de los que se tienen que cuidar de los demás, no, porque ya sé quiénes son. Pero aquel que dice ser tu hermano, aquel que dice ser cristiano, aquel que está sentado al lado tuyo, pero que vive así, que es fornicario, que es avaro, idólatra, maldiciente, ¿no? Borracho, ladrón, con ese ni te sientes a comer, es lo que está diciendo. O sea, esos son peores, ¿no? ¿Sí? Los demás ya sabemos que así son. ¿Por qué te voy a decir que no vayas? Pues al final no podrías hablar con nadie, no podrías trabajar con nadie porque todos son así. Pero cuidado con los que dicen ser hermanos y viven de esta manera. ¿Ya vieron? Esa era la advertencia de Pablo, muy similar a la que está haciendo el Señor también, el Señor Jesús. Que nosotros no seamos como esos, porque lo que hacemos es tropezar a nuestros hermanos. ¿Sí? Hoy podemos predicar algo en el púlpito o en nuestras casas o en alguna oportunidad de compartir. Pero si lo que decimos no corresponde, esto que yo hablo, no corresponde con lo que hago, ¿qué creen? Me convierto en piedra de tropiezo, ¿no? ¿Qué pensarían si ahorita yo les digo, no, no, ustedes no, maledicientes, nada de decir groserías, si ahorita pasa alguien y me hace una y yo le hago otra y se la respondo, perdón, es que ese cuate ¿no lo vieron? ¿No? Me hizo una seña. No, pues lo que pasó, pastor, ¿verdad? ¿Qué pensarían de eso? Pues como que no cuadra, ¿no? Lo que dices, como dicen, lo que dices no me dejan, no, tus acciones no me dejan creer lo que dices, ¿no? Es eso. Que dirían, pues es pura hipocresía. Qué bonito está predicando, pero apenas sale y se vuelve peor que los del mundo, ¿no? Amados, es más visible, yo te diría, incluso en nuestras casas, delante de nuestros hijos y de nuestras esposas o esposos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque por lo regular, ¿qué dicen afuera? Ya sea en la iglesia o en lugares públicos,
donde otros te están viendo, procuramos comportarnos, ¿verdad? Nos portamos mejor, bajo un estándar, pues moralmente correcto, ¿no? O sea, te puedes comportar, tratas de comportarte, pero ¿qué creen? En nuestra casa, algunas veces, como ya hay confianza, ¿no? Pues es mi casa, tenemos confianza con hijos, con familiares, pues parece que nos es más fácil relajarnos, ¿no? Y ahí sí sale ya como que nuestro otro yo. Sí. Yo te diría, no dejes que salga lo que no debe de salir de ti. Sí, seguimos teniendo la naturaleza, pero guarda, guarda tu testimonio. No lo hagas, no digas cosas delante de los demás, y no porque sean ya tus hijos, tu esposo, tu esposa, ya me conocen cómo soy, dicen muchos, ¿no? Pues sí, pero ya no te deben de conocer como eras, te deben de conocer quién eres hoy. No hagas cosas que puedan tropezar a otros. Tu hijo te está escuchando. Decir una mentira, ¿no? Como decíamos ahorita, tu jefe, y que te escuche tu hijo, ¿qué crees que genera en él? O que te vea sobornar al policía que te paró, ¿no? Ay, poli, oiga, ¿qué cree que no trae su verificación? Esto. Hijo, ¿cómo nos arreglamos? Tu hijo te está viendo, ¿no? Tu esposa te está viendo. Quizás si van ahí, vas con tu familia y te paran y tú le estás ofreciendo al policía. ¿Cuál es tu testimonio? ¿Cómo puedes educar a tus hijos en la palabra y después comportarte de otra manera? Mamá, te llaman. Dile que no estoy. Mamá, ¿no estás? Sí estás, ¿no? Oye, papá, es tu jefe. Dile que estoy enfermo, que no puedo contestar. No estás enfermo, ¿no? Si ahorita nos vamos a ir a pasear, ¿no? O sea, ¿cómo? No, tú díselo. Piedra de tropiezo. Más nos vale atarnos una piedra de molino y aventarnos al mar. Eso dice el Señor. Ten cuidado con tu testimonio. ¿Sí? Y sobre todo se los digo, cuidémoslo más, porque nos relajamos más, ¿no? Con los que son de nuestra familia, ¿no? Ahí como que, pues, ay, tú eres mi hijo, no digas nada, ¿no? Échame la mano. Pues sí, papá, pero ¿qué no estás tú? ¿Que tú no eres el pastor y no predicas otra cosa? Bueno, sí, pero ahorita tenía que salir, ¿no? Ahorita tenía que salir del problema. No, nosotros decimos la verdad y el que nos va a sacar del problema es el Señor, ¿eh? Él es el que nos va a sacar del problema. Créanmelo. Ay, pero es que si declaro tanto, me van a cobrar tanto. El Señor te va a proveer si tú declaras tus impuestos bien. No te preocupes, Él te va a dar más. ¿Sí? Es que no va a alcanzar, porque ¿cómo te quita el SAT? Bueno, hay reglas, dentro de las reglas haz lo que puedes hacer. El Señor te va a sacar adelante. El Señor te va a sacar adelante, créeme, pero sobre todo lo que vas a ver en tus hijos, ¿no? Lo que vas a ver en tu esposa, cuando tu esposa vea que tú eres un varón verdaderamente sujeto al Señor e íntegro, entonces ella va a decir, a este varón sí me sujeto. Lo que les decía la vez pasada, le haces más fácil a tu esposa esto, ¿no? Por supuesto que no depende de quién seas, cada quien tiene que cumplir su responsabilidad, pero se lo haces más fácil, ¿no? A tus hijos también les haces más fácil cumplir con la palabra del Señor cuando te ven que tú también lo haces y que se sujetan a tu autoridad. Tú dices, te voy a dar disciplina porque dijiste una mentira. Papá, pero sí. ¿Y tú a ti? ¿Qué ole, no? O sea, ¿qué autoridad? Pierdes toda tu autoridad cuando te ven que tú eres precisamente igual, ¿no? Por supuesto, volvemos a lo mismo. Cada quien tiene que hacerlo. No por eso dijo, no, pues yo ya no voy a disciplinar a mis hijos. No, tú de todos modos se los tienes que decir. Pero lo que sí te digo es que tu autoridad se va restando, ¿verdad? Te va restando. Tenemos que mantenernos firmes para poder nosotros también enseñar a nuestros seres queridos, ¿verdad? Y enseñarles la verdad. ¿Ok? Muy bien.
Lo peor del caso, yo te diría, es que cuando pasa esto quedas expuesto. Te atreves a justificarte a veces también, hasta sacando tu doctrina personal, ¿no? A veces eso es como que muy común. Pasa algo, hacemos algo incorrecto y no, bueno, es que yo creo, pastor, no, que en Corintios no dice, no, o sea, no está hablando de eso, ¿eh? Yo creo que no. No, yo creo que ahí les hablaba porque, bueno, eran pueblo los griegos, ¿no? Pero pues aquí los mexicanos no somos así, ¿no? O sea, no, somos así como que, como un espejo igual, idólatras y todo, ¿no? ¿Sí me explico? Porque les digo, me ha tocado. No, es que vaya al contexto original completo. ¿A quién le hablaba? Sí, al pueblo de Corinto. Y sé perfectamente cómo vivían, en qué creían y cómo se comportaban. En qué difieren con nosotros, ¿no? Con nuestra cultura actual. Creo que ahora hasta tenemos más ídolos, ¿verdad? Que antes. Ahora se han levantado más dioses paganos, el dinero, las redes, el Netflix, todas esas cosas. Entonces, créanme, a veces ahora sí que cuando la regamos, amados, no busquemos justificarnos, sino ir y decir, si es verdad, ¿qué hago? Pido perdón, ¿sí? Digo, sí es cierto, me equivoqué, es pecado, una disculpa. Oye, papá, dijiste, mamá, dijiste, sí, hijo, discúlpame, no lo vuelvo a hacer. Tienes la razón. No digamos, no, es que no, ahí no aplica, ¿no? En este caso, en mi caso, no aplica. Aplica en el de todos los demás, pero en el mío no. No, hijo, discúlpame. Tienes razón, no aplica en ningún caso. Pecado es pecado, ¿sí? Así sea como mentirita, como dicen los católicos, piadosa, ¿no? Piadosa, no es mortal, es una mentirita piadosa para salir de la bronca, ¿no? Para ganar lo que yo quiero en este momento, ¿no? Es que estaba la oportunidad, entonces pues yo dije, no, finalmente debemos de reconocerlo. Lo más triste no es el error, ¿sí? El tropiezo, como lo dijo el Señor Jesús, pues es posible que venga. Lo peor es que cometamos el error y además nos convirtamos en piedra de tropiezo al no quererlo reconocer, ¿verdad? Al querer justificarnos. Porque no hay nada en la palabra de Dios que justifique el pecado del hombre, nada, ¿eh? Más que recibir el perdón por medio de Cristo. ¿Están de acuerdo? Pero ninguno de los pecados son justificados. Sí, quizá cuando eran accidentales, el Señor puso las ciudades de refugio, ¿no? Pero finalmente era una ciudad de refugio para que ahí se juzgara. Y si era culpable, le iba a tocar, ¿verdad? Pero no era para decir, no, bueno, pues es que lo hizo sin querer. Y no era nada más para justificar, ni para el perdón solamente es a través de Cristo. Cualquier pecado, cualquiera chiquito, grande, mediano, no existen tamaños. Pecado es pecado, tiene su consecuencia, ¿verdad? Algunos dicen, el fin justifica los medios, ¿no? Es que si yo quería conseguir algo, por eso lo hice. ¿Es bíblico? En la Biblia no viene eso, ¿eh? El fin justifica los... Eso es más bien de Maquiavelo, ¿verdad? Pero el fin no justifica los medios, hermanos. Créanme, ¿eh? Eso es algo completamente del hombre. Muy bien, y vamos al segundo punto. Pecado, arrepentimiento y perdón. Versículos 3 y 4. Dice el Señor, mirad por vosotros mismos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdón. ¿Vale? El pecar, sí, permanece en nosotros, amados. Aún después de nuestra regeneración, vamos a seguir pecando. Y el Señor sabe que eso iba a seguir sucediendo, ¿sí? Y que eso iba a seguir causando problemas y conflictos entre los creyentes. Por eso les muestra el gran problema que es el pecado y las ocasiones de caer, tropezando a otros. Pero también les da esta gran
esta gran solución. ¿Cuál es la gran solución? Perdonarse unos a otros, mostrando arrepentimiento. ¿Y qué dice el Señor? Si en el mismo día pecare contra ti tu hermano, y 7 veces al día volviera a ti, diciendo, me arrepiento, perdónalo. ¿Qué está diciendo? Perdónalo todas las veces que sea necesario. Pero también que sea realmente arrepentimiento, ¿verdad? No nada más, perdóname, ya otra vez dice, perdóname todos los días, dice, oye, espérame, esto ya es juego, ¿verdad? Y alguien que vive de esa manera y pidiendo perdón todos los días, o 7 veces al día te hace lo mismo y las 7 veces te pide perdón, repréndelo, dice, ¿no? Repréndelo y habla con él, oye, esto ya es abuso, ¿verdad? Esto ya creo que lo estás haciendo con toda intención, no te estás arrepintiendo verdaderamente, ¿ok? De hecho, Pedro, ¿qué le pregunta al Señor, recuerdan? Sobre el pecado. Esto mismo en Mateo, Pedro le dice, ¿no? Como ve que era algo difícil de que sucediera, pero también era algo importante, Pedro le dice, ¿no? Señor, si alguien pecare, ¿no? Fíjense, Mateo 18:21, ahí está, no buscan. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y el 22 Jesús le responde, no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. O sea, que le responde prácticamente las veces que tu hermano se arrepienta, lo debes perdonar, ¿no? No nada más las 7, sino hasta 70 veces 7. Porque el perdón, ¿por qué dice esto el Señor? Es algo bien importante. Precisamente para guardar el corazón de los hermanos, pero también para el arrepentimiento. ¿Sí? Por eso el Señor también deja un medio para ver el verdadero arrepentimiento del otro. ¿Qué dice en el 3? Dice, mirad por vosotros mismos. ¿Sí? Lo que yo te decía, si está pecando constantemente, ¿no? Mirad por vosotros mismos, dense cuenta, dice. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. ¿Qué está diciendo? Si es necesario perdonar, 70 veces 7 y las veces que sea necesario, pero siempre y cuando haya arrepentimiento, ¿no? Y si se arrepiente, entonces, ¿qué dice? Perdónale. El Señor abre la puerta a que entre hermanos nos exhortemos, ¿no? Está diciendo, repréndelo, ¿sí? Para que cuando esté alguien pecando, dice, contra ti, tú también lo puedas reprender, ¿no? Exhórtalo, háblale, repréndelo, díselo, estás haciendo algo que no es correcto, hermano. ¿Para qué permite la reprensión? Pues para que el otro se dé cuenta de su falta, ¿no? Y se genere el arrepentimiento. Y se genere entonces también un verdadero perdón. Sí. Bueno, y también para nosotros mismos, porque realmente si no perdonamos, pues en Mateo 6, 14, 15 está el versículo que dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, pues el Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es correcto. Si nosotros no perdonamos, el Señor no nos va a perdonar nuestras ofensas, es lo que dice, ¿verdad? En Mateo te habíamos visto también, en Lucas también anterior, habíamos visto esa enseñanza. Entonces, el perdón, ¿qué conlleva? Un alivio para ti, ¿no? Porque tú a veces estás cargando nada más con las faltas de otros y te las vas guardando. ¿Y de qué te sirven? Tú te das cuenta que el que te ofendió anda feliz por la vida, ¿verdad? Ese ni siquiera, ni sabe el daño que te hizo, pero tú estás, pero enojado y atribulado porque y el otro ya hasta se le olvidó, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, perdonar te libera a ti, pero además lo más importante es eso, que te abre la puerta también a ser perdonado por el Señor. ¿Sí? Cuando aprendes tú el perdón,
te das cuenta de la importancia del perdón también, de recibir el perdón de tu Señor, ¿sí? El verdadero perdón, como les digo, viene del verdadero arrepentimiento también, ¿sí? Tanto uno como el otro están obligados a hacerlo, ¿eh? Uno está obligado a perdonar, ¿sí? Pero el otro también, como hijo de Dios, está obligado a arrepentirse, ¿no? Arrepentirse realmente de lo que haya hecho, de la falta, ¿no? ¿Por qué? Porque así lo manda el Señor, ¿sí? En Mateo aún es más específico y más duro con el mensaje, fíjense. Les dice, esto, o sea, el que no perdone, el que sea piedra de tropiezo, fíjense cómo lo dice Mateo, creo que sí lo puse. 14. Ah, bueno, no lo puse ahí, pero en los anteriores dice, si tu mano o tu pie o tu ojo te son ocasión de caer, o sea, de pecar, córtalos y échalos de ti. Mejor te es entrar con una mano o un pie o solo un ojo en la vida que con ambos ser echado en el infierno, ¿no? Fíjense que ahí es más fuerte todavía el Señor. Y también da mayores detalles de la reprensión que hablábamos, ¿no? De que reprendas a tu hermano, sí, que peca. Porque después de hablarles precisamente de la parábola de la oveja perdida, les dice esto, fíjense. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. O sea, el Padre no quiere que se pierda uno de estos pequeñitos, así como no quiere que se pierda la oveja y va, deja una el pastor, ¿verdad? Deja 99 y va por una. De esa manera el Señor no quiere eso. Y sigue diciéndoles, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. O sea, primero llámale solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos. O sea, insiste, ahora trae dos hermanos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Sí, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. O sea, exponlo con todos. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea, ya, si ya delante de la iglesia no hizo caso, pues entonces ya no hay más que hacer, ¿no? Es gentil y publicano, ya. Es un pecador que no se quiere arrepentir. Y eso sucede, ¿no? Finalmente, o sea, algunas veces, ¿a cuánta gente no le hemos predicado y recibe el mensaje y le vuelves a decir y finalmente no quiere, y no quiere, y no quiere? Y dices, bueno, pues ya no puedes hacer tú más, ¿no? Dices, solamente orar por él, ¿verdad? Para que el Señor le muestre, pero ya no podemos también seguir insistiendo. Entonces el Señor sí nos deja más detalles de cómo hacerle, cómo debe ser esa reprensión que viene de menos a más, ¿no? ¿Sí? Y dice que aún estando frente a la iglesia alguien no se arrepiente, pues ya no hay más que hacer, ¿no? ¿Qué pasa? Pues no era verdaderamente un hijo de Dios. Aquel que no quiere, a pesar de su pecado, arrepentirse y no quiere cambiar, entonces es un hijo de Dios. ¿Qué más puedes hacer, no? Sino que, como dice Juan en su primera carta, ¿recuerdan Juan 1? La primera carta de Juan, perdón, 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, ¿verdad? Pero salieron para que se manifestase que no todos, fíjense, no todos son de nosotros. Y eso es verdad. No todos son hijos de Dios. ¿Sí? Hay muchos que definitivamente no quieren la reprensión, no quieren el consejo, no quieren hacer lo que dice el Señor y pues prefieren irse, ¿no? La disciplina, exacto, la disciplina del Señor y no quieren. Bueno, como dice, hay unos que son cabritos, ¿no? El cabrito siempre va a estar pateando. Oye, es que la palabra dice esto. No, yo creo que no. Es que debes de hacer esto. No, yo no creo. Oye, debes de hacer esto otro porque aquí lo dice el Señor. No creo. Y deciden decir, bye. Bueno, ¿no? Si ya intentaste todo, como dice aquí, ¿no? Ya lo hice a solas, te lo dije. Después ya lo hice con
quien te peleaste y quien tuviste problemas bajo los testigos tampoco quiere, ¿no? Digo, gracias a Dios, nunca me ha tocado hacer esto, ¿no? De exponer a alguien frente a la iglesia. Que si pasara, pues sería bíblico, ¿no? Así lo dice el Señor. Si alguien sigue en ese pecado, pues a lo mejor lo tienes que hacer públicamente, ¿no? Digo, si no se arrepiente, pues algunos se van, ¿verdad? Y la mayoría, cuando pasa eso, pues sí, en otras iglesias se ha pasado, ¿no? Que han tenido que reprender a alguien delante y pues esa persona que creen que pasa se va, ¿no? Por lo regular, si se queda, como dice, ganaste un hermano, ¿no? ¡Wow! Gloria a Dios, porque esa persona tenía un corazón realmente para el Señor y dijo, no importa, ¿no? Ahora entendí y voy a seguir. Entonces, pues es verdad eso, ¿no? No todos los que están en la iglesia son verdaderamente hijos de Dios, ¿ok? Porque si en verdad el Espíritu mora en alguien que creen, simplemente esa persona pues no se aleja, ¿verdad? Simplemente recibiría la exhortación, la reprensión y corregiría pidiendo perdón, ¿sí? Y la iglesia tendría que perdonar, ¿ok? Así es como debe de ser. Lo que nos enseña el Señor es, para no ser piedra de tropiezo, cuando fallemos, reconozcámoslo, ¿sí? Reconozcámoslo de todo corazón, entendiendo que el Señor mismo entiende esta situación de nosotros. Él mismo lo dijo, va a ser imposible que no tropiecen, pero nos está enseñando también que debemos de pedir perdón, arrepentirnos y también nosotros perdonar. Con eso está evitando precisamente, si lo hacemos, que seamos nosotros piedra de tropiezo. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí alcanzan a ver ese mensaje? Sí, yo me puedo equivocar y mi hermano se puede dar cuenta, pero una vez que me equivoqué, pedirle perdón. ¿Sabes qué, hermano? Sí la regué. Estamos para aprender, ¿verdad? Para reprendernos unos a otros, exhortarnos en amor y decir, hermano, creo que esto no está bien, ¿verdad? Y como dice ahí, si tu hermano entendiera, has ganado un hermano, ¿no? Entonces, no nos sintamos, híjole, porque sí diríamos como Pedro, qué difícil es esto, ¿no? Entonces, ¿a cuántas veces entonces si siempre vamos a estar pecando y si siempre alguien va a estar pecando, cuántas veces tengo que perdonar? Pues las que sean necesarias. En verdad, estamos sujetos a seguir pecando, pero tenemos a alguien más poderoso, es nuestro Señor, que nos fortalece. El que sí puede hacer que nosotros, sí, a lo mejor hoy pecamos, pero ¿qué crees? Él nos va a perdonar, nos va a levantar, ya no vas a volver a hacerlo la siguiente vez, ¿no? Yo les puedo decir que ya no ha vuelto a suceder esto, y esto pasó hace 2 años, ¿no? Este hermano ya nunca ha vuelto a hacer eso. Ya, si no nos dejan pasar, bueno, gloria a Dios, ¿no? Ni modo, y nos vamos a otro lado. Y así lo dice la palabra, ¿no? Si alguien no quiere escucharte, sacúdete, ¿verdad? El polvo de las sandalias a los pies y lo que sigue. El Señor siempre tiene soluciones para toda situación en nuestra vida. ¿Sabemos que vamos a caer una y otra vez? Sí. Pero cada vez que caigamos, pidámosle al Señor perdón. Que Él ponga arrepentimiento en nosotros para tener también el valor de pedir perdón a quien hayamos ofendido y no excusarnos. No nos excusemos con ideas propias que van a ser de tropiezo, ¿verdad? Para los demás. Y de igual forma, cuando seamos ofendidos, amados, por algún otro hermano, el Señor pidámosle que nos ayude a tener la madurez para poder también perdonar, ¿sí? Recibir la ofensa, ver el arrepentimiento del otro y perdonarlo. Así como el Padre también nos perdona toda ofensa que le hacemos a Él. Así como Él nos perdona, estamos obligados a perdonar a los demás. Gloria al Señor por siempre. Y hoy, si tú consideras todavía que hay pecados que no has perdonado o que sigues cometiendo pecados, ponlos delante del Señor, ¿sí? Él es justo y fiel para perdonar
cualquier, ¿verdad? Pecado y limpiarnos de toda maldad, de toda, ¿sí? Vamos a orar para pedirle esto a nuestro Señor Celestial. Cierra tus ojos. Señor Padre Celestial, hoy reconozco que en muchas ocasiones he pecado, Señor, que hay muchas cosas que he hecho que a lo mejor a veces viene a mi mente que no pueden ser perdonadas o porque las he repetido demasiadas veces. Pero Señor, tu palabra también dice que tú perdonas multitud de pecados y que tú perdonas, eres fiel y justo para perdonar todo pecado. Eso quiere decir cualquier pecado y limpiarnos de toda maldad, cualquier cosa que haya sucedido en nuestra vida, ya sea, Señor, antes de conocerte o ahora ya conociéndote a ti, habiéndote recibido en nuestro corazón, perdónala. Y si aún no has recibido al Señor en tu corazón y quieres en verdad tener ese perdón del Padre que te va a hacer caminar en una vida abundante, que te va a dar la posibilidad de la salvación y la vida eterna, porque sabemos que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si hoy tú quieres recibir ese perdón y tener una vida eterna al lado del Padre, hoy lo puedes hacer también. Hoy puedes decirle, Señor, perdona mis pecados, reconozco que he fallado, que he estado alejado de ti, pero hoy, Señor, quisiera que entraras a mi corazón, aceptar el sacrificio que hiciste en la cruz, Padre mío, para perdonar mis pecados y poder vivir en la eternidad contigo, Señor. Yo te pido esto, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, amados. Si hoy esta oración la hiciste por primera vez en tu vida, si tú le pediste al Señor que entrara a tu corazón,